Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Centella del Ministerio Generación de Conquista. Queremos bendecirles en este día maravilloso que nos ha regalado Dios para que alabemos su nombre. Queremos bendecirles con la palabra de gracia. Nos hemos tomado el tiempo para hacer estos videos, hacer estas grabaciones, para enviar la palabra del Evangelio, la palabra de gracia. Hablar acerca de la palabra del nuevo pacto, esta palabra maravillosa donde el Señor nos ha establecido, el Señor ha establecido la iglesia en el nuevo pacto. Queremos hablar de su gracia, queremos hablar de la plenitud de su gracia en todo este tiempo. Les bendecimos, gracia y paz en Cristo, y deseamos que puedan ser bendecidos con la palabra de su gracia. Quiero continuar. Hablamos en una primera parte y hemos estado hablando de la gracia y queremos dedicar algunos cuantos tiempos, materiales, videos para compartirles este mensaje de gracia. Como lo dije en el primer tiempo, la gracia que para muchos es un tema, para nosotros es más que un tema, porque la gracia es el Evangelio. El apóstol Pablo dijo este Evangelio de gracia y quedó plasmado en las Escrituras. Y esta gracia maravillosa no es más que nuestro querido Señor, Dios enviando a su Hijo a la tierra para manifestar en plenitud un evangelio para transformar las vidas. Les dije la vez pasada que lo que pasa que algunas personas han visto con el lente de las dispensaciones, y mirando con ese lente se enmarca la historia de lo que es el propósito eterno de Dios y queda limitado. Pero mirándolo con los lentes de los pactos, que es el lente de las Escrituras, así lo hemos considerado, cuando se mira a través de los pactos, tú no estás dividiendo, sino que la división la hacen los pactos, pero es escritural. Entonces, esta vez quiero responder a una pregunta: ¿qué significa cambiar en libertinaje la gracia? ¿Por qué queremos, y es importante para nosotros responder a esta pregunta? Es importante responder a esta pregunta porque la gente no conoce este evangelio de gracia. Digo muchos, no estoy diciendo que todos, pero mucha gente que me escribe cuando escribo y transmito esta palabra y hablo de la gracia. Alguna gente hablan de la gracia o miran la gracia como un libertinaje. Y quiero responder a esta pregunta por eso, porque la gente considera que la gracia, cuando escuchan la palabra gracia, ¡bum!, se le prenden las alarmas. Al punto de que alguien en una oportunidad me dijo: mira, quédate con tu gracia libertina y yo me quedo con el Evangelio. ¡Wow! A mí eso me quedó sonando, porque es que la gracia es el Evangelio. Entonces, ¿qué otro evangelio conoces tú? Fue lo que yo pensé. No me acuerdo si le respondí o no, porque últimamente pues me he dejado de responder a la gente, considerando de que esta palabra y considerando que el evangelio no es para ese tipo de discusiones. Pero me quedé pensando en eso y yo digo, bueno, ¿qué evangelio entonces conoces tú? Porque el evangelio es el evangelio de la gracia. De hecho, Pablo escribe y dice: porque por gracia soy salvo. No dice soy salvo por ley.
Si no dice, porque por gracia soy salvo. No dice, soy salvo por mi ayuno. No dice, soy salvo por mi vigilia. No dice, no está diciendo nada de eso. Y quizás en otra oportunidad hablemos más acerca de eso, ahondando en muchos detalles. Pero, ¿qué significa cambiar el libertinaje la gracia? Y a alguna gente se le encienden las alarmas por lo que dijo Judas y lo malinterpretan. Quiero compartir un solo texto en esta oportunidad. Judas, el único capítulo que tiene, el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, vea lo que está diciendo, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra cambiar, aquí la palabra convierten, pero es la palabra cambiar. Es una palabra griega que es metatifami. Metatifami significa transponer dos cosas, poner una en lugar de la otra. Cambiar aquí no es cambiar algo, no es diluir la gracia para hacer lo que queramos, pero en el original no es cambiar, no es diluir, significa transponer dos cosas. Una es puesta en lugar de la otra. Eso es lo que significa cuando Judas dice que convierten en libertinaje la gracia. El diccionario en línea dice, la palabra transponer es causar que cambien de lugar. Causar que cambien de lugar. Donde ya no hay gracia, lo que entra es laxivia. Esto es quitar, cambiar de locación, posición, retirar la gracia. Así lo menciona el diccionario en línea. El diccionario Noah Webster, para la misma palabra metatifami, que es convertir, cambiar, el diccionario Noah Webster dice, transponer es sustituir uno por otro. Sustituir uno que es el evangelio de la gracia por lascivia. No está diciendo que predicar la gracia cause lascivia. Señores, se ha malinterpretado lo que es verdaderamente la gracia. Vuelvo y repito, el evangelio es el evangelio de la gracia. No existe otro evangelio. No existe otro. De hecho, es lo mismo, la misma palabra metatifami, es la misma palabra que se usa en Gálatas 1. Vamos a leer este texto también de Gálatas 1:6. El apóstol dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol dice, estoy maravillado, señores. Yo los planté a ustedes en el evangelio. Yo los planté a ustedes en el evangelio de gracia. Vuelvo y repito porque quiero que lo comprenda. El evangelio no es el evangelio de la ley. El evangelio no es el evangelio de las obras. No es el evangelio de mi esfuerzo. El evangelio es el evangelio de gracia. De gracia. Y el apóstol los había plantado. Mire, todo el capítulo todo el libro de Gálatas
el apóstol Pablo se centra con una palabra de ley y gracia. Digo ley y gracia porque está hablando de la ley, que ya no es por la ley, sino que es por la gracia. Es una de las cartas más violentas que tiene el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, él llega y dice, miren, ¿qué es lo que ha pasado con ustedes? Yo les hablé a ustedes del evangelio de la gracia, de que Cristo los compró a precio de sangre, y han venido personas a decirle a ustedes que es por la ley, que tienen que guardar, que tienen que hacer. El apóstol dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué significa pervertir el evangelio o pervertir la gracia? Mire, pervertir la gracia significa traer la ley de vuelta. Sencillamente eso. Caer de la gracia, ¿qué significa? Caer de la gracia significa regresar a la ley, porque la gracia está por encima de la ley. La gracia está por encima de la ley. Caer es pervertir el evangelio, pervertir la gracia, es caerse de la gracia a la ley nuevamente, que fue la situación de Pablo en el concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Algunos que han leído estos pasajes de las Escrituras se recuerdan por qué se dio el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén se da y hay un debate acalorado, pero que luego se resuelve y todos llegan a la conclusión que no hay que mandar a los hermanos a circuncidarse, a vivir por la ley, a estar otra vez bajo el mandamiento o los mandamientos de Moisés, sino que ahora es por la gracia. Entonces, mis queridos hermanos, amigos en distintas partes del mundo, hemos querido transmitirle esta palabra. La gracia no es ningún libertinaje. Quiero regresar otra vez al capítulo donde al libro, pues, donde comenzamos y donde estamos con nuestro fundamento, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, vea cómo lo llama, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Señores, predicar la gracia no te lleva a libertinaje. Predicar la gracia no te genera lascivia ni pecado. Predicar la gracia centra a Cristo en su lugar correcto. No negamos a Cristo. El centro del evangelio de gracia y del evangelio tiene que ser Cristo. Hay algo que se llama evangelio antropocéntrico, que significa, y un día de esto vamos a hablar con más detalle acerca de eso, pero un evangelio antropocéntrico significa que el centro del evangelio, en vez de ser Cristo, es el hombre. El centro es el hombre y no Cristo. ¿Cómo así? Cuando todo soy yo, me tienes que bendecir, las canciones van en dirección a mí, se canta en dirección a la persona, al hombre y no a Cristo. Señores, el centro del evangelio es Cristo, y ese es, mis queridos hermanos, el evangelio maravilloso de gracia. Lo que está pasando en el libro de Judas para este tiempo es que las personas sustituyeron o quitaron la gracia. No fue que hicieron una mezcla. El punto aquí, y lo que Judas nos está diciendo, es que quitaron el evangelio de gracia. Lo quitaron el evangelio, que vuelvo y repito, el evangelio no es otra cosa, es el evangelio de gracia, y es por su gracia. Entonces ellos lo quitaron
y que colocaron en su lugar perversión o colocaron en su lugar, quitaron el evangelio de gracia y pusieron en lugar del evangelio libertinaje, pecado sin importarle nada. Convirtieron el asunto en un libertinaje, pero apartaron el evangelio. No fue que hicieron una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es el evangelio de ley con gracia. Eso es una mezcla. Y es lo que Pablo, y es el punto de Gálatas. Gálatas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 4. Entonces, mis queridos, Jesucristo debe ser el centro del predicamento de nuestro evangelio. Debe ser Jesucristo. Él debe ser el punto central. Es por Él, es por su gracia. No es en un esfuerzo nuestro propio, sino que debe ser Él. Vivimos es por Él. Todo lo que recibimos, lo recibimos es por su gracia. No lo recibimos por un gran esfuerzo que nosotros hagamos. Lo recibimos por su gracia. Es Él nuestro Señor. Su bondad, su amor, su misericordia se ha manifestado en favor nuestro. Y es importante que podamos reconocerlo y que podamos aceptarlo, que no es en el esfuerzo que yo hago, sino que todo es por Él, que todo es por su gracia, que vivo por su gracia, que Él me ha guardado de esta pandemia que hoy azota al mundo y que no ha sido porque yo soy muy listo, no ha sido por un tapaboca, por un lavado de manos. Señores, necesitamos llegar al punto de que todo es por su gracia, pero necesitamos comprender qué significa realmente la gracia. Necesitamos comprender estos asuntos y necesitamos hacer la diferencia y necesitamos marcar lo que es ley y lo que es gracia. Necesitamos marcarlo. En unas próximas prédicas, en unas próximas entregas de material, vamos a hablar, porque alguna gente dice, pero Pablo dice que la ley es santa. Por supuesto que sí, lo vamos a hablar más adelante. Pablo dice que la ley es buena. Claro que sí, pero todo hasta un punto. Los quiero dejar con esta imagen. En Gálatas el apóstol dice que cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y todo eso Pablo lo dice en un marco donde él está explicando la ley y la gracia. Allí se da en ese marco. Y él dice cuando el heredero es niño. ¿Qué significa? Cuando el heredero es niño, su custodio era la ley. Antes de venir Cristo, pero hoy que Cristo ha venido y que el heredero ha ido entendiendo, ha ido comprendiendo, se da cuenta que esta herencia la da Cristo y va en madurez y en una capacidad de poder ir recibiendo la herencia maravillosa que nos da el Eterno. Mis queridos hermanos y amigos, un abrazo a todas partes donde quiera que puedan recibir esta bendición. Nos queremos despedir deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, os capacite, os instruya y siga abriendo los ojos de nuestro entendimiento para ir llegando a la plenitud de Cristo. Bendiciones para todos.